Y si te dijera que la molécula antienvejecimiento más poderosa del mundo no te la puede vender nadie. No viene en un frasco, no está en una crema de lujo, no aparece en el suplemento de moda ni en el último protocolo de biohacking que promete detener el tiempo. Es un gas. Dura apenas unos segundos después de ser creado, y aún así, tiene un impacto biológico enorme sobre tu circulación, tus tejidos, tu cerebro y tu capacidad de recuperación. Lo más sorprendente es esto. Puedes aumentarlo entre 15 y 20 veces usando solo un sonido muy simple. Suena exagerado, incluso un poco loco. Pero ojo, no estamos entrando en el terreno de la fantasía. Estamos hablando de biología real, de respiración, de vibración, de un mecanismo interno que tu cuerpo ya conoce, aunque casi nadie te lo haya explicado así. Vivimos en una época obsesionada con no envejecer. Cremas antiedad, péptidos, colágeno, rutinas imposibles, pastillas para dormir, café para rendir, más suplementos para compensar el desgaste. La industria del antienvejecimiento mueve miles de millones, mientras la mayoría sigue cansada, inflamada, acelerada y envejeciendo desde dentro sin darse cuenta. Y aquí aparece la gran paradoja. Cuanto más perseguimos soluciones externas, más ignoramos una de las vías más poderosas y gratuitas que tiene el propio cuerpo para protegerse. Una vía que no se compra, no se patentiza, no se embotella, solo se activa. Esa molécula es el óxido nítrico. No hay que confundirlo con el óxido nitroso. Este gas, aunque fugaz, actúa como una señal biológica potentísima. Ayuda a relajar los vasos sanguíneos, mejora el flujo de sangre y favorece que el oxígeno y los nutrientes lleguen donde más se necesitan. En otras palabras, crea condiciones mucho más favorables para que el cuerpo repare, regenere y funcione mejor. Y ahora viene la parte que cambia todo. Ciertos estudios mostraron que un sonido tan básico como un zumbido sostenido puede disparar su producción entre 15 y 20 veces. No es misticismo. Es la biología de la respiración en acción. Lo increíble es que nuestros ancestros tocaron este mecanismo mucho antes de que la ciencia supiera nombrarlo. En este video vamos a ver qué está envejeciendo tu cuerpo cada día, por qué el sistema nervioso es la pieza que casi todos pasan por alto, qué papel juega el óxido nítrico y cómo puedes activar este proceso de forma sencilla en casa. ¿Quieres que continúe escribiendo la parte 2? Y si te dijera que la molécula antienvejecimiento más poderosa del mundo no te la puede vender nadie. No viene en un frasco. No está en una crema de lujo. No aparece en el suplemento de moda ni en el último protocolo de biohacking que promete detener el tiempo. Es un gas. Dura apenas unos segundos después de ser creado. Y aún así tiene un impacto biológico enorme sobre tu circulación, tus tejidos, tu cerebro y tu capacidad de recuperación. Lo más sorprendente es esto. Puedes aumentarlo entre 15 y 20 veces usando solo un sonido muy simple. Suena exagerado, incluso un poco loco. Pero ojo, aquí no estamos entrando en el terreno de la fantasía. Estamos hablando de biología real, de respiración, de vibración, de un mecanismo interno que tu cuerpo ya conoce, aunque casi nadie te lo haya explicado así. Vivimos en una época obsesionada con no envejecer. Cremas antiedad, péptidos, colágeno, rutinas imposibles, cápsulas para dormir, café para rendir, y más suplementos para compensar el desgaste. La industria del antienvejecimiento mueve miles de millones, mientras la mayoría sigue cansada, inflamada, acelerada y envejeciendo desde dentro sin darse cuenta. Y aquí aparece la gran paradoja. Cuanto más perseguimos soluciones externas, más ignoramos una de las vías más poderosas y gratuitas que tiene el propio cuerpo para protegerse. Una vía que no se compra, no se patenta, no se embotella, solo se activa. Esa molécula es el óxido nítrico. No hay que confundirlo con el óxido nitroso. Este gas, aunque fugaz, actúa como una señal biológica potentísima. Ayuda a relajar los vasos sanguíneos, mejora el flujo de sangre y favorece que el oxígeno y los nutrientes lleguen donde más se necesitan. En otras palabras, crea condiciones mucho más favorables para que el cuerpo repare, regenere y funcione mejor. Y ahora viene la parte que cambia todo. Ciertos estudios mostraron que un sonido tan básico como un zumbido sostenido puede disparar su producción entre 15 y 20 veces. No es misticismo, es la biología de la respiración en acción. Lo increíble es que nuestros ancestros tocaron este mecanismo mucho antes de que la ciencia supiera nombrarlo. En este video vamos a ver qué está envejeciendo tu cuerpo cada día. ¿Por qué el sistema nervioso es la pieza que casi todos pasan por alto?
¿Qué papel juega el óxido nítrico? ¿Y cuál es el protocolo simple que puedes practicar en casa para activar este proceso de forma natural, segura y profundamente inteligente? ¿Quieres que continúe escribiendo la parte 2? Para entender cómo revertir el envejecimiento, hay que mirar una pieza que casi siempre queda fuera de la conversación: el sistema nervioso autónomo. Y dentro de ese sistema, un protagonista silencioso: el nervio vago. El nervio vago es, en términos simples, la gran autopista de tu sistema parasimpático. Es la red que ayuda a tu cuerpo a salir del estado de alarma y entrar en el estado de reparación. Si el sistema simpático es el acelerador, el parasimpático es el freno, el equilibrio y la señal de que ya es seguro volver a reconstruir. Aquí está el problema. Muchísimas personas viven con un tono vagal bajo sin saberlo. Eso significa que su cuerpo tiene más dificultad para regresar a la calma después del estrés. Se quedan atrapadas en una especie de tensión de fondo. No siempre lo notan como pánico. A veces se siente simplemente como cansancio constante, sueño ligero, digestiones pesadas, niebla mental, irritabilidad o esa sensación de estar agotado pero incapaz de desconectar. Y esto importa mucho más de lo que parece. Un tono vagal bajo se ha relacionado con peor salud cardiovascular, menor capacidad de recuperación y un riesgo más alto de deterioro general con el paso del tiempo. Incluso se ha asociado con mortalidad temprana y con peores resultados en distintas enfermedades graves. Dicho de forma clara, si no puedes apagar la alarma biológica, tu cuerpo empieza a desgastarse a sí mismo. Lo más inquietante es que hoy activamos esa alarma por cosas que parecen normales: un móvil vibrando sin parar, correos a todas horas, tráfico, falta de sueño, comer deprisa, vivir siempre corriendo. El cuerpo no distingue bien entre un depredador real y una avalancha de estímulos cuando ya estás al límite. Para tu biología, peligro es peligro. Por eso tantas estrategias antienvejecimiento se quedan cortas. La gente busca soluciones en suplementos, terapias caras o rutinas complejas, pero se olvida del centro de mando. Si el sistema nervioso sigue convencido de que estás en peligro, la reparación profunda no se activa del todo. El cuerpo prioriza sobrevivir, no rejuvenecer. Y aquí aparece el verdadero cambio de enfoque. Antes de pensar en reparar tejidos, mejorar circulación o favorecer la regeneración, hay que darle al organismo una señal de seguridad. Hay que moverlo del modo defensa al modo recuperación. Y justo en ese punto entra en escena una molécula que cambió la medicina moderna y que conecta de forma brillante respiración, circulación y longevidad: el óxido nítrico. Y aquí es donde el óxido nítrico deja de ser un detalle de laboratorio y se convierte en una de las piezas más fascinantes de toda esta historia. Porque cuando hablamos de esta molécula, no estamos hablando de una moda de bienestar, ni de una creencia bonita sin base real. Estamos hablando de una señal biológica decisiva para la vida. Primero, una aclaración importante: el óxido nítrico no es lo mismo que el óxido nitroso, el llamado gas de la risa. Son sustancias distintas. El óxido nítrico es un gas que el propio cuerpo produce y utiliza como mensajero. Vive muy poco tiempo. Aparece, actúa y desaparece en segundos. Pero en ese breve instante puede provocar efectos enormes. Su función principal es decirle a los vasos sanguíneos que se relajen. Y cuando los vasos se relajan, ocurre algo esencial. La sangre circula mejor, más oxígeno llega a los tejidos, más nutrientes alcanzan las células, el cerebro recibe mejor riego, el corazón trabaja con menos fricción, y el cuerpo entra en un contexto mucho más favorable para reparar en lugar de deteriorarse. Piensa en ello así: si tus tejidos están esperando suministro y las carreteras están tensas, estrechas o congestionadas, la entrega nunca llega bien. Pero cuando el óxido nítrico aparece, es como si se abrieran carriles internos. Todo fluye con más eficiencia. Por eso esta molécula se ha relacionado con salud vascular, función cerebral, rendimiento físico y protección de los tejidos. No es exagerado decir que actúa como una señal de apertura, una orden interna de acceso y distribución. Lo asombroso es que una de las mayores reservas naturales de óxido nítrico no está en una cápsula ni en un laboratorio, sino en tus senos paranasales. Sí, en la zona nasal. Ahí el cuerpo almacena y genera una parte importante de esta molécula. Y aquí entra el detalle que cambia por completo la conversación. Un sonido muy simple puede ayudar a liberar mucho más de ese óxido nítrico. Ese sonido es el zumbido nasal, el clásico MAM sostenido, lo que muchos llaman humming. A comienzos de los años 2000, investigadores observaron algo sorprendente.
Cuando una persona realizaba este sonido de forma continua, la producción y liberación de óxido nítrico en la cavidad nasal se disparaba. No hablamos de un aumento pequeño, no hablamos de una mejora leve, hablamos de entre 15 y 20 veces más. Detente un segundo en eso. No un 10%, no un 50%, entre 15 y 20 veces más. Y la explicación tiene sentido biológico. El zumbido crea una vibración interna que mejora la ventilación de los senos paranasales. Esa vibración ayuda a movilizar el aire en esa zona y a liberar una cantidad mucho mayor de óxido nítrico hacia las vías respiratorias. En otras palabras, no es magia, es mecánica más biología. Vibración, presión, resonancia y liberación de una molécula que ya estaba dentro de ti esperando el estímulo correcto. Además, otros datos han reforzado esta idea. En ciertas observaciones, los marcadores relacionados con la actividad de la enzima que participa en la producción de óxido nítrico pasaron de alrededor de 1,02 a 3,49 nanogramos por mililitro, con una significación estadística muy alta. Esto no convierte al sonido en una cura milagrosa, pero sí confirma algo crucial. El cuerpo responde, y responde de manera medible. Por eso este enfoque importa tanto para alguien con estrés crónico, mala circulación, cansancio constante o niebla mental. Cuando aumentas esta señal biológica, no estás forzando artificialmente al organismo, estás apoyando una vía interna de regulación y recuperación. Le estás dando al sistema una ayuda real para abrir, irrigar y oxigenar mejor. Y si el óxido nítrico abre la puerta de la circulación, todavía falta entender cómo el sonido también puede abrir la puerta del sistema nervioso, porque no solo estás moviendo aire, también estás enviando un mensaje profundo de seguridad al cuerpo. Y aquí la historia se vuelve todavía más profunda. Porque el sonido no solo puede ayudar a liberar óxido nítrico, también puede cambiar el estado interno de tu sistema nervioso. Y eso lo cambia todo. Desde hace miles de años, muchas tradiciones describieron el universo como vibración, como frecuencia, como sonido. Durante mucho tiempo, eso pareció una idea poética o espiritual, pero hoy sabemos que, al menos en parte, también puede leerse en clave biológica. No hace falta entrar en explicaciones místicas para entender algo muy simple. Tu cuerpo responde al sonido. Y cuando ese sonido nace dentro de ti, la respuesta puede ser aún más poderosa. Aquí entra en escena el nervio vago. Este nervio es una de las grandes autopistas del sistema parasimpático, es decir, del sistema encargado del descanso, la digestión, la recuperación y la reparación. Si el sistema simpático es el acelerador, el parasimpático es el freno y el equilibrio. El problema es que muchísima gente vive con el acelerador pisado todo el día. Trabajo, ruido, pantallas, prisas, mensajes, tensión acumulada. El cuerpo no distingue del todo entre un peligro real y un móvil sonando sin parar cuando ya estás agotado. Para el cerebro primitivo, ambos pueden parecer amenaza. Y aquí aparece un detalle fascinante. El nervio vago pasa muy cerca de las estructuras implicadas en la voz y la vibración laríngea. Eso significa que cuando produces un sonido sostenido como un mim, no solo estás haciendo ruido. Estás creando una vibración interna que puede influir mecánicamente sobre tu sistema nervioso. Es como si enviaras una señal desde dentro que dice, ahora mismo no hay peligro, puedes bajar la guardia. Eso genera un bucle de seguridad muy valioso. El sonido prolongado alarga la exhalación. La exhalación lenta favorece la activación parasimpática. Esa activación reduce la sensación de alarma, y cuando la alarma baja, el cuerpo deja de gastar tanta energía en defenderse y puede empezar a recuperar terreno. Muchas personas lo notan de forma muy concreta. Después de 2 o 3 minutos de zumbido bien hecho, sienten la cabeza más ligera, el pecho menos rígido y la respiración más lenta. Esto no es solo una sensación subjetiva. En investigaciones recientes también se ha observado un cambio en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, conocida como HRV. Dicho de forma sencilla, una buena HRV refleja que tu sistema nervioso es flexible, adaptable y capaz de recuperarse mejor. En un estudio del año 2023, el cociente LF-HF bajó de alrededor de 4,30 y 9 a 3,25 tras este tipo de práctica sonora. Eso sugiere una reducción de la carga simpática y un desplazamiento hacia un estado más parasimpático. Traducido al lenguaje del cuerpo, el corazón se desacelera, la presión puede descender, y el organismo sale poco a poco del modo de supervivencia.
ya no se trata solo de relajarse un poco, se trata de devolver al cuerpo su modo de regeneración. Y si entiendes esto, entiendes por qué el humming no es un simple ejercicio curioso. Es una herramienta para devolverle al organismo una sensación de seguridad biológica. Y ahora viene la parte más importante de todas. ¿Cómo hacerlo bien para que puedas probarlo tú mismo, en casa, sin aparatos, sin gastar dinero, y usando solo el instrumento que siempre has llevado contigo, tu propio cuerpo? Ahora vamos a lo práctico. No necesitas una sesión de sonido sofisticada, no necesitas aparatos caros, no necesitas convertir tu casa en un templo. Tu cuerpo ya es el instrumento, y si aplicas este protocolo de forma correcta, puedes empezar esta misma noche. Llamémoslo protocolo de vibración dorada. Es simple, pero tiene detalles importantes. La diferencia entre hacerlo por hacer y hacerlo bien está en cómo colocas el cuerpo, cómo produces el sonido y cómo sostienes la exhalación. Primero, la preparación. Busca un lugar tranquilo. No hace falta un silencio perfecto, pero sí un espacio donde no te sientas invadido por interrupciones constantes. Siéntate con la espalda recta, sin rigidez, el cuello suelto, los hombros relajados, la mandíbula blanda. No practiques con prisa, no se trata de forzar nada. Se trata de crear las condiciones para que el sistema nervioso reciba una señal clara de seguridad. Ahora sí, paso 1, sellar. La idea es reducir parte del ruido sensorial para que percibas mejor la vibración interna. La idea es reducir parte del ruido sensorial para que no empujes con fuerza, solo sella. Después apoya con delicadeza los dedos índices sobre los párpados cerrados. Muy suave, sin presión incómoda. El objetivo no es apretar, sino recogerte hacia adentro. Es como decirle al cuerpo, por unos minutos, deja de mirar afuera y escucha lo que pasa dentro. Paso 2. La altura del sonido. Aquí muchas personas se equivocan. No tienes que cantar, no tienes que proyectar la voz, no tienes que hacerlo grave ni teatral. Lo que buscas es un sostenido, como el zumbido de una abeja. Los labios permanecen cerrados, los dientes ligeramente separados. Inhala por la nariz de manera tranquila y profunda. Luego exhala produciendo ese mime con un tono medio o ligeramente agudo, estable, sin quiebres. Debes notar la vibración en la nariz, en los pómulos, en el centro de la cabeza, no solo en la garganta. Si toda la vibración se queda en el cuello, el tono probablemente es demasiado grave. Si sientes tensión en la cara o en los hombros, estás empujando más de la cuenta. Ajusta. Busca el punto en el que el sonido parece llenar las cavidades nasales. Ese es el terreno donde la práctica empieza a volverse realmente interesante. Paso 3. Duración y respiración. Mantén cada zumbido durante toda la exhalación, sin vaciarte de forma agresiva. Cuanto más larga y suave sea la salida del aire, más clara será la señal para el nervio vago, y mayor será el estímulo asociado al óxido nítrico. Después vuelve a inhalar por la nariz y repite. Hazlo entre 5 y 10 minutos. Si eres principiante, empieza con 5. Si tu cuerpo lo tolera bien, puedes acercarte a 10. Mas no siempre significa mejor. La calidad importa más que la intensidad. Hay señales claras de que lo estás haciendo bien. La exhalación se vuelve más larga que la inhalación. La mente empieza a bajar revoluciones. El pecho se afloja. La cara se suaviza. Notas una especie de masaje interno en la zona nasal y detrás de los ojos. A veces incluso aparece una sensación de calor o de calma muy concreta, como si el cuerpo recordara algo que había olvidado. También hay errores frecuentes. Hacer un sonido demasiado bajo y gutural. Forzar el aire para que dure más. Encoger los hombros. Fruncir el ceño. Aguantar la respiración antes de empezar. Todo eso mete tensión donde debería haber alivio. Este protocolo no funciona mejor por sufrimiento. Funciona mejor por precisión. Puedes usarlo por la mañana para estabilizar tu sistema antes del ruido del día. Puedes usarlo por la noche para soltar el estrés acumulado y preparar el sueño. También es útil antes de una tarea que exige concentración o después de una jornada en la que sientes que tu cabeza sigue acelerada aunque el día ya terminó. Haz una prueba sencilla. Esta noche, siéntate 5 minutos y practícalo como acabas de escuchar.
No me creas todavía. Deja que sea tu propio sistema nervioso el que te dé la respuesta. Y aquí está la idea que lo cambia todo. Durante años nos hicieron mirar fuera. Cremas, suplementos, fórmulas, promesas, atajos, pero una parte del verdadero impulso de renovación siempre estuvo dentro de ti. No como magia, no como fe ciega, sino como biología interna esperando la señal adecuada. Cada vez que haces este zumbido de la forma correcta, no solo produces un sonido, estás favoreciendo la liberación de una molécula clave para la circulación. Estás ayudando a que el cuerpo envíe más oxígeno y más nutrientes donde hacen falta. Estás diciendo al sistema nervioso que ya no necesita vivir atrapado en modo alarma. Y cuando esa señal de seguridad llega a las células, el cuerpo deja de gastar toda su energía en defenderse y puede volver a reparar. Eso no significa que el tiempo se detenga, no significa que exista una cura milagrosa, significa algo mucho más poderoso, que no eres solo el resultado de tus genes ni una víctima pasiva de los años. Tu edad puede avanzar, sí, pero la velocidad con la que tu organismo se desgasta también depende de las señales que recibe cada día. Por eso este sonido ancestral importa tanto, porque une lo que durante mucho tiempo parecía separado: la sabiduría antigua y la evidencia moderna, la respiración y la neurobiología, la vibración y la regeneración. No estás persiguiendo una fantasía, estás aprendiendo a activar un mecanismo real que siempre estuvo en tu propio cuerpo. Así que no contengas más tu respiración, no sigas viviendo como si el estrés tuviera la última palabra. Empieza a vibrar, empieza a crear espacio dentro de ti, para que el cuerpo recuerde cómo volver al equilibrio. Esta noche, pruébalo durante 5 minutos y observa lo que cambia en tu respiración, en tu mente y en tu cuerpo. Si quieres que siga desvelando estas tecnologías antiguas que hoy la ciencia empieza a confirmar, sigue este canal. Y si llevas mucho tiempo sintiendo que tu cuerpo vive en tensión constante, deja una señal. Quiero que sepas algo importante. No estás solo.